MH informa. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Esto es MH Informa. Miguel Hidalgo, la información. Miguel Hidalgo, la nota, la noticia que tenemos el día de hoy. Esta semana, además de ronquera, tenemos varias información y tenemos varias de las notas de lo que ha pasado. Pero empecemos por el principio, dice por ahí. ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo Juárez ahí en los controles técnicos. Y nuestra compañera también veo que hoy tenemos aquí asistencia de primera. Perfecto. Yo soy Víctor M. Navarro. ¿Cómo están ustedes? Y el día de hoy digo que empezamos por el principio porque mañana, el Día Internacional, Nacional y demás de la Mujer. Y el día de hoy venimos de un evento que se llevó a cabo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en la Alcaldía Miguel Hidalgo, obras de teatro. Convocaron a escuelas secundarias, a algunas prepas, a algunos cebetis, en fin, estas escuelas de educación media, secundaria, y obviamente a vecinas, amas de casa, habitantes, mujeres, por supuesto, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahora sí que Miguel Hidalgo fue una fiesta, ¿eh? La explanada que está entre el edificio de cristal y la Casa Amarilla estuvo hoy rebosante de carpas, de ofertas, de playeras, de juegos, de rifas, de talleres, y muy bien, como prolegómeno a este Día de la Mujer que mañana Rodolfo tiene demasiadas facetas, caretas, y la Ciudad de México va a estar en eso, en el festejo de la mujer. Te saludo, mi estimado y querido Rodolfo Martínez. Amigo mío, querido colega. Investigador, periodista, compañero ya en las lides de los trabajos de comunicación, de los trabajos de la más media, ahora de las redes sociales. Y bueno, me da mucho gusto que estés en MH Informa, sobre todo en el arranque, en los prolegómenos, en el inicio, en el despegue de este programa que queremos sea incidente en la sociedad y toque ese tema, el derecho a la información. Tú como investigador, como comunicador, como comunicólogo, como escritor, porque ya hablaremos del Tigre de Tacubaya, ya tenemos la sede, y a lo mejor lo ventilo hoy así, a opinión pública. De pasadita. Porque me dijeron, perfecto, el 11 de abril está para presentar El Tigre de Tacubaya. Buena noticia. Una novela que hasta ahorita es virtual, escrita por Rodolfo Martínez, entre otros tantos libros que ha escrito. Esperemos que salgan 3 o 4 ejemplares físicos. Lo haremos el esfuerzo. Impresos, muchas gracias. Pero me decían, ahí está, ahí tienes el Espacio Cultural Nelson Mandela en Polanco. Pero ¿por qué Polanco? ¿No podemos buscar una sede más en Tacubaya? Digo, ¿con qué sedes cuenta la alcaldía? Pues la excapilla de Guadalupe es enorme, es para 200 personas. No sé si logremos convocar 100. Yo creo que la llenamos. Y la podríamos tener. O el faro que está ahí a la salida del observatorio. Me sugirieron, me dijeron, ustedes deciden. Hoy lo pongo en esta plática. Muy bien, qué interesante, cómo no. Y a lo mejor saliendo ya nos ponemos a conjeturar esta cuestión y decidimos, porque el 11 de abril, día obviamente de los mártires de Tacubaya, así es. Dos nombres de calle de la alcaldía Miguel Hidalgo, de nuestra colonia Tacubaya. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahorita platicaremos de ello. Pero vámonos con la información. ¿Qué quiere, qué va a ser, qué tiene que ser un programa donde hagamos tributo al derecho de la información de la comunidad? Hablamos de un derecho a la información que tenemos a nivel de gobierno federal, por supuesto, pero que creo que cada localía, cada municipio, cada alcaldía tiene también que respetar ese principio fundamental que desde y para y con la Constitución realmente rige esta convivencia con todos nosotros en sociedad. Don Rodolfo Martínez. Muchas gracias por esta invitación. Agradecido estoy al público de permitirnos estar con ustedes. Bien, la reflexión que nos lleva al papel de la comunicación en esto que es el ejercicio de gobierno,
atraviesa muy bien por el asunto legal, porque digamos que el tema del derecho a la información, que no es nuevo, ya esto tendrá en la discusión pública unos 40 años, por decirlo menos, que ha tenido una evolución y que hoy por hoy está en el ámbito ya también, está cruzado de manera transversal, como los especialistas suelen llamarle, con los derechos humanos. Es decir, estamos hablando hoy por hoy de un derecho humano a estar informado, no solo en términos de lo que implica el trabajo de tu gobierno o el gobierno, sino también en términos de lo que son las responsabilidades mismas de la comunidad frente a tu responsabilidad como parte del cuerpo social. Decíamos hace rato, Víctor, antes de entrar, que, bueno, primero tendríamos que distinguir qué es el asunto este de comunicar, que por naturaleza es cumplir una función articuladora del cuerpo social. Si lo vemos también como un asunto de la organización social de la sociología, bueno, también es un problema, porque precisamente nos lleva a preguntarnos cómo es que podemos tener una comunicación, por ejemplo, en la relación entre gobernantes y gobernados, cómo tener una comunicación eficiente, eficaz. Es decir, que logre que el gobernante transmita a la población eso que está en obligación informarle, pero también de parte de la población, cómo es que la población recibe esa información y actúa en consecuencia de manera responsable, es decir, en su condición de ciudadana, con el cuerpo social. Ahí me Complicado. haces, sí, me Complicado. haces reflexionar, inmediatamente me llevas a reflexionar una cosa concreta. La sociedad, nosotros, el pueblo, el peladaje, los que caminamos a pie, Los más los que iguales, andamos en la decía. calle, tenemos el derecho a la información, Así pero es, todo derecho conlleva una por obligación. supuesto. Si a nosotros nos informan, si somos un pueblo bien informado, un pueblo informado, como obligación que nos tocaría como sociedad, Rodolfo. Actuar con pertinencia, es decir, actuar con congruencia, con sensatez. ¿Y esto qué quiere decir? ¿En qué se traduce? Pues en cumplir nuestras obligaciones ciudadanas. Primero, bueno, nuestro cumplimiento con la recaudación de impuestos, nuestro cumplimiento con nuestro desempeño en el uso del agua, por ejemplo, en otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, también con nuestra convivencia en comunidad. Es decir, si atraviesa todos, todos los campos posibles de la convivencia humana. De modo que sí estamos ante un asunto complejo. Y bueno, en una sociedad de masas, hay que decirlo también, como es la que nos caracteriza, donde el asunto de la comunicación es hoy por hoy mediado, es un asunto mediático en el que los medios electrónicos, ya sean los convencionales, los que ya conocemos, la radio y la televisión, pero hoy la irrupción de estos medios de Internet, de estos canales que no están dentro de la órbita, digamos, de los grandes consorcios comerciales, hacen mucho más interesante y más rica la posibilidad de comunicación, pero también la hacen mucho más compleja, porque hay muchas más voces, hay muchas más participaciones y hay una gran riqueza de interactuación, de interacción social. Claro, y te establece también un compromiso social, personal, con tu comunidad, y partes, ahora sí que nos vamos con los clásicos, de lo individual, ¿verdad? A lo general, de lo individual y de lo particular a lo universal, porque obviamente el buen juez por su programa empieza. Así Ya es. podemos empezar a crear nuevamente Navarra. Parece juego de palabras, Sí, pero no, ¿verdad? encierra, El encierra buen un... juez con su programa empieza. Si queremos realmente creer, atribuirle a la comunicación estas redes sociales que tienen que hacer crecer lo que significaría la participación ciudadana, tenemos que partir de un concepto de seriedad. No seriedad porque estemos como monigotes No, totalmente con una carota, porque el humor también es no, cosa no, seria, entiendo que te sino refieres. con una posibilidad de trabajar en serio, de hacer propuestas en serio y hasta en serie, porque eso Ahí, lo necesitamos. ahí nos referíamos de hace rato, bueno, al asunto de actuar con pertinencia, es decir, en este caso, pues es actuar con responsabilidad social, responsabilidad ciudadana. Si bien tenemos, por ejemplo, los que somos habitantes de la Ciudad de México, los habitantes de Miguel Hidalgo,
si bien tenemos derecho a una ciudad, pues también tenemos la obligación de actuar con pertinencia dentro de esa ciudad, dentro de nuestro espacio local. Y ahí es donde entra en juego la comunicación, porque muchas veces el ciudadano actúa de manera, digámoslo así, silvestre, así a la buena de Dios, desconociendo que Como hay un, Dios te dé a entender, como, diría mi como a uno abuela. Dios le da a entender y muy de en estos tiempos. Y es, fíjate qué interesante, Víctor, tú como periodista, como comunicólogo, como colegas que somos, cómo estamos viviendo un momento, no es nuevo hoy, pero es mucho más marcado, un momento en el que hay una gran cantidad de información, pero también hay una gran, enorme desinformación de lo que sucede. Hay una gran confusión también. Y el término hoy que se ha puesto tan de moda, fake news, ¿no? Estas noticias falsas, Falsas. que son todo este asunto que hemos vivido desde hace mucho tiempo, que conocemos como desinformación. Y lo falso, ahorita que hablas falso como desinformación y también como una información maniatada, dirigida, aprovechada por determinados grupos o grupúsculos para obviamente buscar una dirección ideológica de conductas y que redunda en una posibilidad económica y de ejercicio del poder en esta sociedad. Inevitablemente tendríamos que hablar de la perversión de la información, es decir, todo esto que hace que la información se desvíe de un cauce que es el cauce que articula para hacer que la información se convierta en un agente nocivo. Es decir, cómo puede en un momento dado una noticia que es descontextualizada ser utilizada para tergiversar, para atacar, para calumniar, para desorientar, para provocar una conmoción social. Y O sea, llevar agua a mi molino, porque bastantes veces lo que vemos como una información maniatada, dirigida, enajenante, vamos a decirle así, que son palabras que hemos perdido de aquel uso que teníamos lo nosotros perdimos en el cuando camino, pero empezábamos, vale la pena pero sirve retomar hablar de algunas de vuelta de ellas, ¿sí? ¿Cómo no? enajenación, hasta dónde Claro, ese concepto de matelar, ese concepto de nuestros grandes teóricos de la comunicación cuando éramos jóvenes y desinformados, sigue siendo actual. así es. ¿En qué nivel ahorita la enajenación, el mandarte un mensaje que es ajeno, ¿no? Pero que lleva cierta dirección concreta? Bueno, oye, tenemos controles técnicos. Siempre rompo el eje, señorita, lo sabrá usted. ¿A quién tenemos ahorita? ¿A quién nos dejaron encargada? Marifer. Ah, tú eres Marifer, ya te había oído, ya te había medio conocido por ahí, ya conocía tu nombre. Marifer, Marifer en los controles técnicos. ¿Tenemos posibilidad de comunicación con la gente? Si empiezan, podrían escribir, podrían decir, para decirles, oigan, participen. Si no, el programa se queda ahí en la nube, ya nos verán. Pero diga usted. No te dejaron ahí abierto, porque vamos a buscar la pestaña, porque estos programas, la importancia, Marifer, Rodolfo, es que la gente empiece a participar. Hemos tenido ya el gusto de estar ya desde hace varias semanas, par de semanas, ahora aquí, viendo net, aquí en LANL, en esta empresa que realmente le ha dado cabida, que está abriendo ese abanico de comunicación que queremos. Bastantes programas ciudadanos, de superación personal, de cine, de espectáculos, de cultura. Entonces, creo que son mosaicos de comunicación dentro de las redes sociales, que es una de las posibilidades, Rodolfo, que tenemos para incidir, para llegar. Por eso, invitar a la gente que nos escucha, que vengan los comentarios, que vengan por ahí la participación. Hemos tenido una respuesta bastante positiva, ya lo estaremos viendo con este programa que habíamos dicho, de teorizar, de hablar, de cotorrear con la gente, de platicar con todo lo que es la sociedad civil, haya eso, retroalimentación, ¿no? Tengamos esa posibilidad de estar intercomunicándonos, que es de lo que se trata, Rodolfo. Sí, y bueno, regresando al punto de la comunicación gubernamental, qué importante es para la alcaldía Miguel Hidalgo poder tener ese contacto real, directo, a través de los medios de comunicación, porque esto enriquece, es decir, el medio de comunicación finalmente ya está viviendo otros tiempos, en el sentido de que tiene un valor local. Antes era muy difícil saber o encontrar en los medios masivos, en las noticias de los cortes de la noche y todo este asunto que tiene que ver con el gran mercado de la información, información local. Simplemente no la había.
si no era por asuntos del orden de la nota roja. Claro. Pero fuera de esto no había la cabida, ni siquiera la suficiente, está oculto completamente la vida en vecindario. Entonces el asunto de la comunicación local, de la comunicación del vecindario y a final de cuentas la comunicación ciudadana, todavía son cuentas pendientes en un país como el nuestro, que está constituido sobre todo por comunidades. O sea, esta horizontalidad que caracteriza a México es impresionante, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Tú como cronista de Tacubaya lo conoces muy bien. Sabes muy bien, por ejemplo, que el tejido social de Tacubaya es sobre todo horizontal. De modo que el papel de los medios de comunicación locales, estos que pueden cumplir esta tarea de comunicación horizontal, hoy por hoy son no solo importantes, son necesarísimos, es urgente su presencia. Claro, y bueno, ahorita me llevas a la historia, algo que creo que es importante mencionar, que todo esto tiene antecedentes también muy claros en lo que es la movilidad social, en lo que es el contexto de la sociedad expresándose de diferentes maneras. Quiero acordarme cuando hablas de una comunicación local, de las pequeñas revistitas que salían, que hacían para una comunidad. Yo me acuerdo de algunos aventurados, amigos, periodistas pendientes de la comunicación que hacían revistitas anunciando a los negocios de Tacubaya y alguna notita histórica de Tacubaya, ya sea histórica o hablando de las raíces. Tacubaya Vieja, había una revista Por ejemplo, citable, por y ejemplo. luego todavía boletines más sencillos que traían 40 anuncios y 2 notitas muy Sí, también. breves que los hacían los amigos de ahí de Observatorio, otros de Gacetitas así Becerra, chiquitas, gacetitas tamaño o carta. algunos programas hasta locales que se llegaron a hacer, Bueno, a nivel de un sonido o audio muy local. yo recuerdo, y lo recuerdo gratamente, alguna vez me invitaste tú a un programa de radio que tenías en Radio Chapultepec, en donde el tema era Tacubaya y los invitados. El otro día lo recordábamos con la familia de Mike Quintana, que los martes estaba Mike Quintana hablando de Javier Solís. Los jueves me tocaba a mí hablar del Atlante. Y los viernes estaba nuestro amigo poeta cronista de Tacubaya, Bernardo Morales, hablando de lucha libre. Pero siempre el eje era en torno a Tacubaya. Y 2 días a la semana Matarili, Ahí apoyando el estaba programa, tu aquel padrino viejo Matarilli, periodista, don don Mario Matarili Munguía. León, Ya Mario murió Munguía don Mario. Delgadillo, gran Sí, periodista. gran referente del periodismo de ovaciones, su columna Mataril. Y bueno, un poco recapitulando esta importancia que tienen tanto los medios locales como la comunicación local, vemos hoy, por ejemplo, yo recordaba el otro día platicando justo con Bernardo Morales, de un programa que había hace muchos años, que era Una canasta llena de, que era un programa que hacía el Consejo Nacional para la Protección del Salario, el CONAPROS. Era un programa que conducía una actriz que se llamaba Margarita Isabel y que tenía como reportero en distintas locaciones a un periodista que todos hoy sabemos, conocemos, ya desaparecido, Virgilio Caballero. Entonces, el trabajo que ellos hacían era dar precios, era dar todo esta que era la canasta, hoy conocemos como canasta básica, desde distintos puntos, la Merced, el mercado de Tacubaya, en fin, todos estos lugares populares donde se da la vida cotidiana. Ese tipo de periodismo me parece que hay que recuperar. Claro, claro, un periodista que pueda estar volviéndose polivalente, múltiple, que vaya del mercado, ¿verdad? A la bolsa de valores, Por que es otro ejemplo, tipo de mercado, ¿no? es otro Que mercado. de la bolsa de mandado a la bolsa A la de bolsa de valores. los Ya tiburones. tenemos una sección, mi querido Rodolfo, Ya porque surgió. obviamente sabes que estás invitado, Muchas que gracias. Muchas podríamos gracias ir además. pensándonos secciones como estas. El programa va a ir creciendo tanto en tiempo como en espacio, en horario y quizás también en calendario, quizá al rato, poco a poco, en vez de una vez a la semana, estemos dos. Pero bueno, esto como siempre, como todo el trabajo de comunicación, de periodismo, pues se va puliendo, se va afinando, ¿no? Se va esculpiendo. El periodismo es eso, Así es. ¿no? Entonces, Es pues talacha diaria y es probar diario la información, corroborarla una y otra vez, inagotablemente. sí, ahorita, por ejemplo, con un horario de pronto extraño,
pero no me molesta. El próximo lunes tenemos a las 9:30 MH en la Cultura, que es un programa donde aprovechamos las voces no nada más de Miguel Hidalgo, sino a los escritores que se dan en esta ciudad, en esta capital, en esta CDMX, pero igual en la República Mexicana, tanto escritor que ha llegado. Obviamente ponemos atención en programas específicos, ¿verdad? Y en proyectos específicos. Como hoy te decía, vamos a ir meditando, pero sí, el 11 de abril hay una gesta histórica impresionante. Vámonos hablando de, pues, la información para la comunidad. Vámonos con la información de 11 de abril, Mártires de la Conquista. Son dos nombres de calles importantes en el centro de Tacubaya. Y el 11 de abril vamos a tener esa referencia. ¿Por qué 11 de abril? ¿Cuál es la importancia de una calle, de un pequeño monumento que hay a los mártires de Tacubaya? ¿Qué significancia la época? El tigre de Tacubaya tiene 11 de abril, mártires de Tacubaya. Bueno, comencemos por decir que Tacubaya tiene su nombre oficial como Tacubaya de los Mártires debido a que el 11 de abril de 1859 sucedió en la plaza de Tacubaya, en la batalla final que cierra, digamos así, la Guerra de Reforma, 1857-1859. Esta batalla sucede en Tacubaya. Y es una batalla en la que el bando conservador está dirigido por el general Leonardo Márquez. Cuando termina la batalla y logran los conservadores ganar, quedan como prisioneros. Masacrar, ganar, casi dices masacrar. Bueno, viene justamente después del triunfo la masacre, porque una vez que logran tomar la plaza, el general Márquez recibe un parte de guerra en el que se le informa quiénes están ahí, y al darse cuenta que entre los prisioneros se encuentra un joven intelectual, amigo del presidente Benito Juárez y García, pues los manda a ejecutar de manera verdaderamente terrible en algo que se convierte en un mensaje macabro. Con todos los médicos que habían salido a auxiliar a los que habían quedado heridos. Un centenar de ellos, entre los cuales había no solo médicos, había mujeres enfermeras, practicantes de medicina que estaban haciendo el servicio social y que, fíjate, Víctor, importante que lo sepa el público, habían tenido la oportunidad de salir horas antes del campo de batalla, pero ellos deciden quedarse a ayudar a los heridos de uno y de otro bando. De modo que ahí yo sostengo en la novela, ya lo irán conociendo más adelante, lo que sucede ahí es un crimen contra la humanidad, porque es a unos médicos que actuaban salvando vidas de unos y otros a quienes se les asesina. Y de ahí 11 de abril, porque es la fecha. 1859. Es el marco de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, ya los finales, la colita de la guerra. Es la última batalla de don Víctor, precisamente la de Tacubaya. 1859, los mártires de Tacubaya. Y bueno, tiene una significación, además, discúlpame que te interrumpa, porque no olvidemos que la Guerra de Reforma, o mejor dicho, de Contrarreforma, surge a partir de lo que se llamó el Plan de Tacubaya, que es el Plan de la Reacción, que es el programa que está tratando de echar atrás la contrarreforma de la reforma constitucional del 1857, que es la que elimina los fueros militar y religioso. Bueno, y que esto nos habla de la participación tan activa por situación geográfica, por situación de en aquel entonces la élite del poder de Tacubaya dentro de la historia de la geopolítica de nuestro país, por ser ese lugar de manantiales, de aguas, de ríos. No olvidemos, don Víctor, que ahí surge esta Federación Panamericana que luego da origen a lo que hoy es el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo de la Organización de Estados Americanos que está precisamente en el Palacio del Exarzobispado, que es el lugar donde terminan de masacrar a los mártires de Tacubaya. Ahora ya el Observatorio Nacional, ¿verdad? Con agua y a un lado la Prepa 4. El poco reconocimiento que tenemos para estas gestas históricas de Tacubaya, y digo poco reconocimiento, no en poner en libros de historia con letras de oro estos grandes episodios de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra ciudad, sino
que el poco respeto que hay en cuanto a la forma en que Tacubaya se ha estado extinguiendo, en que estamos viendo una Tacubaya que debe ser histórica, uno de los pueblos Cada vez originarios más de esta reducida, ciudad, que licenciado. cada vez la reducen más a Rodolfo Martínez y Víctor M. Navarro. Al rato Tacubaya va a ser Rodolfo, O usted Bernardo o y yo. Víctor, tres muchachos, digo muchachos en el buen sentido de la Muchas palabra, gracias por lo que a mí que toca. andan con su Tacubaya ambulante, que traen a Tacubaya en sí. En el alma. Mire, ya nada más para cerrar y agradecer mi intervención, yo creo que es importante que toda la juventud de Tacubaya sepa dónde pisa, es decir, saber que a cada paso que uno da en Tacubaya está uno pisando un pedazo de historia, de distintos momentos que van desde la era arqueológica con Atlacuiguayan hasta el presente, con esto que hoy estamos viviendo, que es lo que se ha dado en llamar la gentrificación, que cada vez nos hace a Tacubaya más chiquita y más chiquita. Pero sin embargo ahí está, como los mártires de Tacubaya, quizás Resistiendo. continuando esta lucha, continuando este martirio que asumimos con gusto, con devoción y con lucha. Con enojo también, intelectual. don Víctor, con enojo también, ¿qué hay que decir? Sí, Bien. con enojo. Ahí vamos a seguir. Y bueno, Rodolfo Martínez, investigador, Muchas gracias. periodista, compañero, luchador por Tacubaya, nieto del fundador del Atlante. El Pata Dios. Y tantas historias que podemos estar contando. Y bueno, gracias a la alcaldía Miguel Hidalgo, a la subdirección de Convivencia y Cultura. Y esperemos que esto, obviamente, trabajando con las autoridades, trabajando con el proyecto de la alcaldía en estos momentos, pues vaya creciendo. Y este programa aquí está para todos ustedes. Véanlo, compártenlo. Y por favor, la semana que entra estamos en MH Informa. Soy Víctor M. Navarro. Gustavo, gracias. Aquí, por supuesto, Viendonet. Y a este concepto que tenemos ahora de la televisión en la comunidad, para la comunidad, y las redes sociales al servicio de la comunidad y todos ustedes. Gracias.